Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a hacer la revisión del sensor ST. Este sensor lo que se ocupa es de ver la temperatura del refrigerante, y al igual vamos a usar lo que es el osciloscopio, el multímetro y obviamente vamos a usar el escáner. Vamos a hablar sobre el sensor ST. Este sensor es sensor de la temperatura del refrigerante del motor. Su ubicación es medir qué tan caliente o frío está el motor, enviando información directo a la PCM. ¿Para qué sirve? La computadora usa la señal del sensor ST para enriquecer la mezcla cuando el motor está frío, o también para ajustar la inyección cuando el motor está caliente. Esto ayuda también para activar el electroventilador cuando el motor llega a su temperatura máxima de uso. Al igual que controla el relantín, protege el motor contra el sobrecalentamiento. ¿Cómo funciona? Es muy fácil. El sensor ST es una resistencia variable, como un termistor NPC. Cuando el motor está frío, mayor resistencia, por lo tanto mayor voltaje. Cuando el motor está caliente, menor resistencia y menor voltaje. La PCM interpreta ese cambio de voltaje como la temperatura. ¿Dónde se encuentra ubicado? Normalmente se encuentra ubicado en la culata o en el bloque del motor, cerca del termostato, en contacto directo con el refrigerante. ¿Qué pasa si este llega a fallar? Cuando este falla, la temperatura del vehículo puede llegar a presentar sobrecalentamiento en el motor, por lo que dificulta las mañanas también un arranque en frío, o el consumo excesivo de combustible, o el ventilador que no enciende o queda encendido, por lo tanto gastando la batería del vehículo. También puede ser que se encienda la luz de check engine y la lectura errónea de la temperatura en el tablero. En el oscilograma del sensor ST, a diferencia del CKP o del CMP, lo que vemos en el oscilograma no es una variación de alguna línea. Lo que se puede ver es una línea estable, porque el sensor trabaja con la variación de voltaje, no con un pulso. Cuando el motor se encuentra frío, el sensor tiene alta resistencia, por lo tanto el voltaje es bajo. Normalmente está cerca de los 4 o 5 voltios. A medida que el motor se calienta, la resistencia del sensor disminuye y el osciloscopio se observa cómo el voltaje baja de forma progresiva hasta alcanzar cercano a 0.5 o 1 voltio cuando el motor está ya completamente caliente o su modo de uso estable. Lo importante del oscilograma es que la línea sea suave y continua. Si la señal presenta saltos, cortes o ruidos, eso indica que el sensor está dañado o hay un falso contacto o un problema en el cable. En resumen, el motor cuando está frío, el voltaje es alto. Cuando el motor está caliente, el voltaje es bajo. Y la transición debe ser observada continua y sin interrupciones. Eso quiere decir que la señal del sensor EST va a ser lenta e constante. No vamos a ver un cambio de manera brusca porque la temperatura es una variable progresiva. Vamos a comenzar con el diagnóstico en una Wingle 5 2.8 Turbo. Este vehículo es a diésel. Vamos a usar el multímetro, el cual nos va a ayudar a sacar las señales de voltaje, al igual que sus pines, cuánto están dando. Luego vamos a colocar el vehículo en contacto para poder tener alimentación en el sistema y así tener un diagnóstico de mejor manera. En este momento vamos a diagnosticar el sensor EST, que es el sensor de temperatura del refrigerante. Como pueden ver, este pin es uno de 2 pines, es muy común en este tipo de vehículos. Y la conexión donde está es justo en la parte baja del termostato. Como pueden ver, ahí es su conexión, detrás de la banda. Ahí es su conexión. Vamos a proseguir a medir su voltaje para saber qué pin es la masa y cuál es el positivo de alimentación. Simplemente vamos a insertar una aguja en el primer pin y en el segundo, y después vamos a conectar a la batería y así vamos a poder saber. Después de lograr la conexión, podemos ver que en el primer pin
de la conexión aquí de alimentación tenemos 5.25 voltios. Eso quiere decir que sería nuestro voltaje de alimentación. Vamos a hacer conexión en la masa. Conectamos en el pin número 2. Como se puede ver en el multímetro, tenemos un voltaje de 0.19 voltios. Eso quiere decir que es la masa por un voltaje bastante cercano a 0. Pero ahora vamos a hacer una conexión inversa para ver el voltaje, para confirmar que este es masa. Lo que hacemos es sencillo. Simplemente conectamos el terminal positivo hacia la batería del positivo y hacemos una medición con el terminal negativo hacia nuestro punto 2 que anteriormente nos había dado como valor negativo. Si le conectamos nos tiene que dar el voltaje de alimentación de la batería, que son 12.53 voltios, y así confirmamos que el pin número 1 es la alimentación y el pin número 2 es la masa o el GND conocido. Vamos a diagnosticar el sensor EST, que es el sensor de temperatura del refrigerante. Colocamos un caimán en el puerto de alimentación o señal del sensor EST, que se encuentra debajo del termostato de la Wingle 5. Como pueden ver, tenemos un osciloscopio semiprofesional que es para hacer la medición. Hacemos la conexión, que es su respectiva masa, a la conexión de la punta lógica para la alimentación de nuestro sensor ST y a obtener la gráfica, que sería una línea, ya que el motor se encuentra en temperatura, podríamos decir, ambiente, ya que estuvo encendido en varias ocasiones. Por lo tanto la línea de inicio va a ser un poco elevada. Así que proseguimos a hacer el encendido. Como se puede apreciar en el oscilograma, la línea que nos está dando en la gráfica es una lineal, ya que la variable de la temperatura tiende a ser progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que como es una variable lenta, dependiendo la temperatura que tenga el motor, se va a mantener estable hasta que el motor alcance su temperatura máxima, el cual va a tener, la línea simplemente va a subir o bajar dependiendo. Vamos a hacer la conexión del OBD. Ahora bien, vamos a hacer la medición del sensor de EST, el cual es el sensor de la temperatura del refrigerante. Nuevamente nos colocamos en la zona donde se encuentran todo lo que son los valores de la búsqueda para los. Como pueden ver, tenemos EGRs y tipos de ayuda. Así que nos vamos hacia la Engine Coded Valve. Como se puede observar, ahora tenemos lo que sería Engine Calling Water Temper y Engine Calling Water Temper Sensor Voltaje, que son el sensor de temperatura del agua del refrigerante y el voltaje en base a la temperatura que tiene el sensor. Así es que escogemos los dos y proseguimos a encender el vehículo para ver las mediciones. Damos de acuerdo para las marcas y como pueden ver tenemos un voltaje de 0.9 voltios y también tenemos 66.46 grados centígrados en lo que es el sensor de temperatura del agua del refrigerante. Ahora, como pueden ver, la gráfica se va a dar prácticamente, es una línea de color azul que se ve ahí, que va a mantenerse estable. Así estemos acelerando el vehículo, se va a mantener en esos. Ahora, si escogemos los datos colocamos la gráfica de aquí. Ahora tenemos una gráfica de lo que sería el voltaje en relación con lo que sería la temperatura. La línea de color naranja es el voltaje y la otra es de color azul, es lo que sería la temperatura. Al momento de acelerar y mantener el auto, como pueden ver, esas líneas son constantes, no va a haber un cambio. Si la temperatura sobrepasa los 90 grados, el motor podría llegar a tener un sobrecalentamiento.
Por eso en esta gráfica es muy importante saber la temperatura del refrigerante al cual está siendo usado. Los códigos de falla del sensor de temperatura EST o EST pueden ser los siguientes: el P0115, el cual es la falla generada por un circuito de sensor de temperatura refrigerante, hasta el P0119. Estos de aquí nos van a dar un avistamiento preciso de dónde se encuentra la falla, ya sea de la señal de intermitencia, la señal de alta del sensor, señal baja del sensor o el rango de funcionamiento.